Buenos días, ¿cómo han estado? ¿Cómo les fue esta semana? Yo creo que vimos una semana de gloria en este inicio del mes de octubre, que hemos recibido pues muchas bendiciones, y el día de hoy no es la excepción. Para el estudio del día de hoy, quiero pedirte que vayamos a Efesios capítulo 1. Y hoy es un estudio en el cual yo te quiero pedir que te dejes abrazar por el Señor Jesús, que te dejes consolar, que permitas que Él te conforte y que recibas de una manera auténtica y clara todas esas bendiciones que el Señor Jesús te quiere dar. Y ahí en el capítulo 1 de Efesios, versículo número 3, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque en esta mañana queremos aprender, Señor, cómo es que nos has bendecido con toda esa bendición espiritual, Señor. Queremos aprenderlo y queremos que nos ayudes a ponerlo por obra y que podamos dar frutos al 100%. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y pues bueno, aquí desde ese versículo número 1 viene una enseñanza pues muy grande y muy especial que debemos de considerar. Porque el Señor Jesús nos dice aquí en su palabra que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo bendecimos. Pero siempre que tú y yo bendecimos a Dios, así como lo hacemos hoy, de que cantamos, alabamos y bendecimos su nombre, porque el tiempo de alabanza precisamente es con ese propósito, de bendecir. Pero como Jesús nunca se queda con las manos cerradas, sino que las abre hacia tu vida y hacia mi vida, ve lo que continúa diciendo, que nos bendijo. O sea, Él nos ha bendecido. ¿Que nos bendijo? ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición. Aquí Efesios 1:3 nos dice de una manera tan clara que no nos falta ninguna bendición. Y entonces, ¿por qué tú y yo padecemos, tú y yo vivimos situaciones complicadas, difíciles en nuestra vida y de repente no obtenemos todo aquello que quisiéramos? ¿Por qué, como aquí lo dice, que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo? Y a lo mejor tú y yo podíamos separar, bueno, Dios nos dio bendición espiritual, pero entonces a lo mejor faltó algo más de esa bendición espiritual. Recuerden que tú y yo somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y como lo dice aquí la Escritura, si Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, es para nosotros mismos, de que no nos falta absolutamente nada en ningún área de nuestra vida. Y luego continúa diciendo, ¿según qué? Nos escogió. Hay ocasiones que decimos, es que yo escogí seguir a Dios, pero no, Jesús, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía el plan para tu vida, de que ibas a nacer en la familia donde estás, que ibas a vivir las situaciones que has venido viviendo, pero que Él nunca iba a poner algo más allá de lo que pudieras resistir, sino que Él te iba a abrazar, a levantar y a consolar. Y hay ocasiones que decimos, bueno, Señor, ¿y por qué luego paso situaciones tan complicadas y tan difíciles?
Porque nosotros nos las hacemos complicadas, nosotros nos las hacemos difíciles cuando nos involucramos en situaciones que no debemos de estar. Como bien lo dice la Escritura, que no participemos en pecados ajenos. Pero hay ocasiones que, aunque no nos llamen, ahí estamos, ahí vamos, cuando no nos corresponde, sino tenemos que dejar que cada persona viva una relación personal con Dios. Pero cuando vemos a una persona o a un familiar cerca de nosotros con una situación conflictiva o difícil, lo primero que hacemos es decirle, a ver, yo te ayudo. Y no es malo, pero también tenemos que ayudarles a que dependan de Dios y no de nosotros. El hecho de que dependan de Dios siempre va a traer bendición a toda la gente. De que, pues sí, te puedo ayudar, pero hasta cierto momento, hasta cierto límite, porque yo lo que deseo es que dependas de Dios y no de mí. ¿Qué más tenemos aquí que dice la Escritura? Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y yo te quiero decir, quizás pasamos muchas situaciones complejas o difíciles, pero Dios nunca va a poner algo que no podamos resistir. Todo lo que hemos vivido es porque Dios sabe que vamos a salir adelante. Y hay ocasiones que hacemos un comparativo y decimos, bueno, es que yo he vivido tantas situaciones complejas, difíciles, malas, y eso que camino y busco a Dios. Y otras personas que ni siquiera buscan de Dios, ¿cómo la pasan tan bien? ¿Por qué? Y yo te quiero decir, porque para ti y para mí vamos a tener una eternidad cerca del corazón de Dios. Pero aquellas personas que no han comprendido que Jesucristo es el Rey y Señor de su vida, ¿te imaginas cómo pasará la eternidad? Jesucristo mismo dice, apartados de mí, nada pueden hacer. Imagínate ahora una eternidad fuera del cobijo de Dios. A lo mejor ellos tienen 20, 30, 40, 50, 70 o hasta 80 años. Y dices, ve nada más cómo viven. Y se la pasan re bien. ¿Y su eternidad? Yo no cambiaré 80 años por una eternidad. Mejor estar en el cobijo de Dios. Y aquí lo dice, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Y todavía nos dice aquí el Señor, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió Dios. Dice, mira, yo te escogí, pero para que seas santo y sin mancha. Para que camines en santidad. Para que no tengas manchas en tu vida. Y hay ocasiones que vivimos con manchas, que son lo que nos impide caminar de acuerdo al propósito de Dios. Yo te preguntaría, ¿tu vida está ordenada de acuerdo al propósito de Dios? ¿O de acuerdo al propósito que tú crees que ahí la llevas bien? Continuamos leyendo. Y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, Dios nos llamó habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios nos ha predestinado y nos ha adoptado para vivir cerca del corazón de Dios. Como lo dice aquí, que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Y yo te quiero decir algo. ¿Qué valor tiene un hijo adoptado? Bueno, un regularcito. Te digo algo, un hijo adoptado muchas ocasiones tiene un valor tan especial porque nadie te lo impone. No te lo impone ni la naturaleza, ni la falta de control prenatal, ni porque cuando somos adultos y los hijos nos preguntan, oye papá, ¿y por qué te casaste con mi mamá? ¿Y qué le dices? Pues
Por tu culpa, me tuve que casar. No. Y simplemente nació y ya estaba ahí. Y yo creo que un hijo adoptado lo tomas por voluntad y dices, yo te quiero a ti para mí. Yo te quiero a ti para mí. Y yo te acepto voluntariamente. Y tú sabías que aquí en nuestro México, cuando hay un hijo adoptado, en algunos países ponen que es adopción. Pero en México no aparece esa leyenda nunca. México lo da como un hijo legítimo para la persona que lo adopta. Como un hijo totalmente legítimo. Y por eso continúa diciendo aquí. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió y nos dijo, no, mira, no importa dónde andabas, yo te adopto y yo te quiero porque eres ese hijo deseado para mí, por el afecto de su voluntad. Y continúa diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. ¿Y con qué A está? Con A mayúscula. Nos ha hecho aceptos en el amado que es Dios. Nos ha hecho aceptados por Dios mismo, por Dios Padre. ¿Para qué? Fíjate lo que tú significas para Dios. Tú eres una persona, tú eres una creación de Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Dios te considera y Dios me considera a mí como alabanza para Él. Imagínate que tú y yo podamos saber y hacer conciencia de eso, de que Dios nos ha escogido como alabanza para Él. Pero hay ocasiones que nos vemos al espejo y decimos, híjole, Señor, pues qué alabanza. Como que algo no, como que los acordes de esta alabanza no están bien. Y no están bien cuando no embonamos en la vida que Dios quiere, cuando nos salimos del propósito de Él. Y continúa diciendo aquí, versículo 7, que es en quien tenemos redención por su sangre. ¿Cuál es la redención? El perdón de pecados. Por la sangre de Cristo tú y yo tenemos perdón de pecados. ¿Cuántos pecados tienes? Muchos. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Yo ya te perdoné todos los pecados. Una cosa es que Dios nos perdone nuestros pecados y otra cosa muy diferente es de que tú vivas el pecado de continuo. ¿Se podrá vivir en pecado de continuo? Así de que tú dices, bueno, Señor, ya perdóname, creo que estuve mal. Y el Señor dice, ok, ya te perdono todo. Pero a partir de que yo te perdono, de todas maneras sigues viviendo. Y aquí, pues ahora sí que depende de nosotros que corrijamos nuestra vida, que pongamos en orden de nuestra vida para no vivir en pecado, como aquí lo dice. Dicen, quien tenemos redención por su sangre. Jesús pagó con su sangre el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Jesús pagó con todo lo que Él tenía y todo lo que Él podía para que tú y yo pudiéramos vivir esa redención, ese perdón de los pecados. Y luego todavía aquí lo dice más, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que Dios nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos ha hecho sabios, Dios nos ha hecho inteligentes, Dios nos ha hecho hombres y mujeres con todo el poder de Dios. Y dice aquí el versículo 9, dándonos a conocer, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo.
Él todo lo que hace lo ha hecho simplemente para sentirse bien, para sentirse conforme al propósito y al llamado que tenemos. Dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto nos habla precisamente de que Dios todo lo que ata en el cielo es atado en la tierra, y todo lo que desatamos tú y yo en los cielos es desatado en la tierra, y debemos de desatar bendiciones en nuestra vida. Versículo número 11 dice, en Él mismo tuvimos herencia. Dios nunca nos deja ir con las manos vacías. En Él mismo tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú y yo hemos sido predestinados para vivir como vivimos, para vivir como estamos, para caminar como cada día estamos cerca del corazón de Dios, por designio de su voluntad. Y tú le puedes decir, ay Señor, ¿y a poco los designios de tu voluntad es que yo viva así como estoy ahora? Así como estoy ahora, ¿se te hace bueno que yo viva así como estoy? ¿Se te hace bueno que yo viva situaciones tan complejas y difíciles? Y yo te quiero decir, yo creo que todos nos acordamos del discípulo que decía, yo tengo un aguijón en mi cara, y por más que he orado al Señor, no me lo quite. Y te digo algo, yo creo que lo que no nos quita el Señor es por su perfecta voluntad, de acuerdo al plan de vida que tenemos. Y no solo a nosotros, sino a la gente que está alrededor de nuestra vida. Yo te quiero decir, ¿qué es lo que sucede para ti, para mí, cuando llegamos a estar enfermos? Y se acerca alguien y nos dice, uy, mira nada más qué enfermedad tan fuerte tienes. Mira nada más qué enfermedad tan difícil te dio. Y luego si la gente es cristiana y tiene la mala costumbre de juzgar, ¿qué es lo que nos dicen? Oye, pues ¿en qué pecados andas que estás tan enfermo? ¿En qué pecados andas que te va tan mal? Entonces no tengo ninguno. Yo trato de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero si he pecado, perdónales. Con humildad lo hacemos. ¿Te acuerdas tú de este Pablo? Cuando decía, es que yo tengo un aguijón en la cara. Era un hombre que caminaba de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y el aguijón, ahí está. Y no se lo quitaron. Como lo decía hace un momento, cuando tú y yo estamos enfermos, ¿qué sucede con la gente que está alrededor de nosotros? Y nos dice, es que estás pasando una prueba. Yo te quiero decir, la prueba es para ti. La prueba no es para ti. La prueba es para toda la gente que está alrededor de ti, y tú vas a conocer el corazón de que vas a poder decir al final de ese momento de enfermedad, porque ninguna enfermedad es para muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Como Jesús se lo dijo a un hombre que estaba enfermo. Y le decían, bueno Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Dice, no pecó él, ni pecaron sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta en tu vida y en mi vida, eso es lo que debemos exaltar, eso es lo que debemos de rescatar y darnos cuenta que Dios tiene un propósito muy grande en nuestra manera de vivir. La prueba es para la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cómo se portan las personas cuando estás en un momento de necesidad? Sea de salud, sea financiero, o sea de problemas familiares o situaciones difíciles en el corazón. ¿Cómo se acerca la gente? Unos se acercan y te dicen, ¿en qué te puedo ayudar? Veo que tienes necesidad. Y otros
y se aparece. Al contrario, hasta ven que estás mal y te dicen, pues es que andas mal, pecas. Ve nada más qué manera de vivir tan difícil tienes. Y todavía lo juzgan a uno. Y yo creo que podemos decirle, mira, parece exhortación, mejor no te vas a. Pero te digo, Dios permite que conozcas el corazón de la gente. ¿Quién te ayuda? ¿Quién está contigo? ¿Y quién ni siquiera tiene el sentir de acercarse con humildad a ti? Continuamos leyendo. Dice que todo lo que vivimos son de acuerdo a los designios de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Nosotros los que estamos esperando en Cristo, tú y yo tenemos que ser moldeados para hacer alabanza para el Señor. ¿Se acuerdan de aquella expresión de alabaré a Dios en el tiempo bueno y en el tiempo malo me quejaré con Él? Yo creo que tenemos que darle gracias a Dios en todo momento y en toda situación. Eso es lo que debemos de aprender. Y luego dice el versículo 13, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ve nada más, nosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú eres Dios te puso a ti un sello, no sé en dónde, si en la frente, en el brazo o en dónde, pero Dios nos ha sellado diciendo, tú eres promesa para mí, tú eres una promesa para mí. Aún tú que estás mirándonos en tu casa, tú eres una promesa para Dios. Y versículo 14, vean lo que dice. Una promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Que somos las arras, esas arras de herencia que Dios dio para redención de la posesión adquirida, para limpiarnos, para quitarnos todo pecado, para quitarnos toda maldad, y todo para que seamos alabanza para Dios. Y sabes que debemos de actuar tú y yo en nuestra vida conforme a las enseñanzas que Dios nos da. Que nuestro caminar sea una alabanza para Dios. ¿Te acuerdas de Satanás cómo fue creado? Satanás fue creado con su cuerpo, era un instrumento de alabanza. Él era un instrumento de alabanza para Dios. Y Dios dijo, bueno, este me salió malo, ahora voy a tener muchos instrumentos de alabanza. Por eso el Señor dice, todo lo que yo hago es para que tú seas un instrumento de alabanza para la gloria de Dios. Pero nos dice algo muy especial, que es, como dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Cuáles son las arras? ¿Cuáles son las arras? ¿Seguridades? Uno dice las moneditas que damos cuando nos casamos a la esposa. Y algo que dice el contador y es bien cierto, la palabra arras en griego significa seguridad. Las arras son la seguridad. Por eso podemos leer este versículo de una manera diferente, que es la seguridad de nuestra herencia. Dios nos ha dado la seguridad de nuestra herencia. ¿Por qué no has recibido la herencia? Porque muchas veces no ponemos en orden nuestra vida. Los que estamos casados, pues le dimos a nuestra esposa unas arras de seguridad. ¿Tú ya recibiste esas arras de seguridad? ¿Ya te las dio tu esposo? ¿Ya te las dio Jesús?
Y a lo mejor esas áreas de seguridad Dios no las da. Pero hay ocasiones que una pareja, cuando no está casada, ¿qué es lo que sucede? Pues no viven seguros. Porque no falta el momento en que el esposo o la esposa vayan a comprar periódico, o vayan a comprar o vayan a hacer un depósito al Oxxo a las 12 de la noche y le digan al esposo, ahorita regreso. Ya vendrá después de 20 años, ¿no? Pero mientras no hay seguridad. Las arras son lo que nos da seguridad. Y aquí esas arras que Dios nos da es la herencia del perdón de nuestros pecados para la alabanza de la gloria de Dios. Dios nos dice, te voy a dar las arras, que son la seguridad de que yo te perdono todos tus pecados para que puedas tú seguir siendo esa alabanza para Dios. Vamos a orar. Padre Dios hermoso, te damos gracias por esta linda enseñanza que nos das, en la que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, y que hoy nos podemos sentir con gozo, con alegría, nos podemos sentir con esa plenitud que solamente viene de ti. Te lo agradecemos, Señor Jesús, porque hoy podemos estar conformes, estar agradecidos, estar llenos de gloria, honra y alabanza, para podernos sentir con ese gozo que viene de ti. No permitas, Padre hermoso, que ningún ataque del maligno prospere contra nosotros. Ayúdanos a hacer esa bendición y que podamos ser de acuerdo al propósito que tú tienes en nuestra vida, Señor Jesús, que nuestra vida sea una alabanza de continuo para ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.